El informe final del Sínodo de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo parece no haber concluido nada importante, sin embargo algo trascendental. Es el gobierno popular en la Iglesia que se consolida, y eso se corrobora por muchos medios que comienzan a noticiar con mucha preocupación la reforma a la elección pontificia que le otorgaría el 25% del electorado a los laicos. Llegaremos a Roma, eso dice el líder Yunis al-Hastal, predicador y diputado de Hamas en el Consejo Legislativo Palestino. 4. La paz total pone a los terroristas como dueños de Colombia. 5. Elecciones, un plebiscito contra el gobierno comunista de Petro. Ahora es la guerra del reconteo. ¿Y por qué no se mueve el juicio político para Petro? Está siendo protegido, y protegido también por aquellos que hacen la oposición. Álvaro Uribe le tira un salvavidas a Petro ofreciéndole un acuerdo nacional. Conclusión, solo el Rosario podrá salvar a Colombia, corroborando lo que el propio Papa ahora reconoce. Quédese para este noticiero tan importante y trascendental, y suscríbase a este canal, porque así usted podrá tener siempre una visión idónea del pensamiento católico para entender los acontecimientos. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista. Hoy, día 6 de noviembre del 2023, tenemos una noticia muy importante. Vemos que hay toda una serie de noticieros que viene de Europa que muestra una opinión pública que piensa que todo está muy estable, que da la impresión que nada va a acontecer y que posiblemente en algún momento Rusia se desborde por una Europa desgastada. Y está tan desgastada que hasta la propia presidenta Giorgia Meloni ha declarado con mucha preocupación que Europa está desgastada con Ucrania, es decir, que hay algo por el cual ya Europa está cargada, no solamente por el problema de Ucrania, sino por el problema de la inmigración. Ella reconoce que hay una división de criterios de toda la comunidad europea, mientras Europa sigue siendo invadida por el enemigo en una nueva guerra que tiene cuño de guerra religiosa. Me parece muy importante tener esto presente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain se presentó eufórico después de haber participado en la firma de la paz de Múnich, del acuerdo de Múnich con Hitler. Churchill lo interpeló advirtiéndole: tuviste que escoger entre la vergüenza y la guerra. Escogiste la vergüenza y tendréis la guerra. ¿Y por qué yo comento eso? Porque nosotros estamos saturados, ensuciados, empantanados en una paz ecuménica, interconfesional, relativista, precisamente propuesta por la izquierda y por el actual pontificado. Y los organismos internacionales hacen eco y han sido los culpables de que Colombia, por ejemplo, caiga en el comunismo y que en este momento el mundo esté empantanado al borde de la guerra. Pues sí, las capitulaciones terminaron llegando a un momento en que el mundo está frente al espectro de la guerra mundial, que será terrible, y que ustedes mismos han visto que ya hay misiles intercontinentales que parten de Estados Unidos y de Rusia, que son misiles que pueden tener cargas nucleares. Segundo, quiero hablar sobre el informe de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo que concluyó ya a fines de octubre
y que pareciera no tener nada relevante en materia de cambios. Muchos decían que había sido un informe de 40 páginas muy conservador. Sin embargo, las personas no se dan cuenta y que el monstruo se metió en medio de todo el informe, porque queda claro que esa Asamblea General fue hecha con una participación multitudinaria de laicos, de civiles, y que ya de sínodo no queda nada, porque el sínodo es una asamblea de obispos, un ente, un instrumento, una herramienta consultiva para que el Papa tome decisiones. Esta vez no fue de obispo, fue también de laicos con poder deliberante, decisivo en las conclusiones finales, que fueron conclusiones conservadoras. Hacía parte, a mi parecer, de una estrategia. Yo creo que de todo esto vamos a hablar el próximo miércoles y los invito de una vez para hablar sobre las conclusiones de ese informe del sínodo, sobre lo que pasó en el sínodo, y que es, para abreviar, puedo adelantar, fue simplemente la consolidación de un gobierno popular, de un gobierno democrático, en que ya la Iglesia permite el gobierno del pueblo para las decisiones finales, y es el desmonte de todo el aspecto jerárquico de la Iglesia, como siempre la ha habido desde San Pedro hasta ahora, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que colocó a los apóstoles y a la cabeza de los apóstoles al vicario de Cristo, San Pedro, para gobernar la Iglesia. Muchos medios hablan también, quiero hablar de una cosa muy preocupante, se habla de una eventual reforma para la elección del pontificado, en la que se podría otorgar un 25% del electorado para la decisión de la elección de un nuevo papa a los laicos, a los civiles, y también apartaría a los cardenales ancianos de los preparativos para las próximas elecciones. Como todos sabemos, ya los cardenales de más de 80 años no tienen poder de voto, pero ellos sí tenían un poder de elección y tienen todavía un poder de preparar las elecciones para el nuevo Papa, de manera tal a mantener siempre un lazo con la tradición y con la continuidad. Dicen que eso podría ser desmontado y que solo quedarían los cardenales que han sido elegidos por el Papa. Si bien que esta noticia se ha corrido en muchos medios informativos religiosos, ha habido un informe de Diana Montagne, pero que fue refutado por el cardenal Gianfranco Guirnalda, que es el canonista que asesora al Papa en todas estas materias. Es decir, hubo un desmentido, pero los corrillos crecen en materia de una reforma a las últimas disposiciones de Juan Pablo II en la encíclica Dominici Gregis, que estipula cómo deberían ser las elecciones del próximo pontífice. Cuando hay mucho corrillo es porque algo se está tramando. Tercero, vamos a hablar de la dramática situación mundial. Es una guerra religiosa que se está preparando, y para eso muy importante es las declaraciones de Yunis al-Astal, predicador y diputado de Hamas, en el Consejo Legislativo. Afirma las noticias: las acusaciones contra Italia formuladas por Bassem Naim, uno de los líderes de Hamas y jefe del Consejo Internacional del Movimiento Islamista, que acusó al gobierno calificándolo de entre los agresores del pueblo palestino, venían ahora directamente las amenazas de los terroristas islámicos. Conquistaremos Roma. Es decir, ellos lo que quieren primero es arrasar y tomarse Tierra Santa y hacer un califato, crear un califato en Jerusalén, pero ya sin los judíos, para después ellos tomar un poder
de un poder islámico cada vez más creciente que llegue a Roma. Es decir, hay que entender esta nueva guerra árabe-israelí en un contexto religioso. Continúa: Alá os ha elegido a vosotros y para su religión, para que sirváis como motor que arrastra a esta nación hacia la etapa de sucesión, seguridad y consolidación del poder, incluso hacia las conquistas mediante aquellas conquistas militares de las capitales del mundo entero. Ahora entendemos por qué esa inmigración numerosa, una verdadera muchedumbre de islamistas a Europa. Ellos quieren en un momento clave dar orden de atentados, incendios y matanzas dentro de la propia Europa. Es decir, todo se está preparando para eso. Cuarto, paz total para los terroristas que ya son dueños de Colombia. El propio ministro Iván Velázquez da orden de no tocar en las FARC y ni en el ELN, y le da orden humillantemente para las Fuerzas Armadas que velan por nuestra seguridad a que ellos se encarguen de garantizar, atender todas las necesidades que tengan los movimientos terroristas de izquierda para que no les falte nada. Mientras tanto, continúan los ataques y los combates entre el ELN, las FARC y el Clan del Golfo, que están desplazando comunidades enteras. Y mientras tanto, la propia ELN se da el lujo de seguir secuestrando, y entre ellos al propio padre del futbolista Luis Díaz. Y lo grave es que ellos dicen que como eso no estaba acordado en los acuerdos unilaterales de fuego con el gobierno de Petro, ellos alegan que no son secuestros, que son retenciones, y que por lo tanto eso también no fue acordado y que por lo tanto continuarán con sus acciones subversivas. Mientras tanto, María Fernanda Cabal y muchas noticias hablan del retiro de pelotones enteros del ejército porque son obligados a retirarse del Cauca por orden del gobierno central. Otros hablan, María Fernanda Cabal habla de secuestros, pero pareciera que fue un error de María Fernanda. Se trata de un retiro masivo del ejército para dejar todo el Cauca al comando, al dominio, al gobierno de las FARC y del ELN. Esa es la situación dramática. Ya el ejército cada vez no tiene condiciones para garantizar nuestra sociedad y a los colombianos de bien. Quinto, las elecciones fueron, de hecho, un plebiscito contra el gobierno comunista de Petro. Bueno, pero tengamos cuidado. Hay una guerra por el reconteo y ahí puede ser que ellos terminen ganando a favor de la izquierda y haya un verdadero fraude, porque el propio registrador no tomó las medidas necesarias para impedir la quema de votos que hubo en varios lugares. Eso es muy preocupante. También nos preocupa ver que el juicio político contra Petro no avanza porque todo está amarrado para protegerlo. Ya la comisión disciplinaria de acusaciones del Congreso simple y sencillamente no quiere llevar adelante el juicio político. Eso no avanza, a pesar de que deberían tomar en cuenta las denuncias, sobre todo la más idónea de todas, la llevada a cabo por el doctor Abu Shaibi. También, por otro lado, pareciera que al gobierno de Petro le están lanzando salvavidas para garantizarlo y mantener la gobernabilidad. Y esta vez también, como otras veces, por el propio Álvaro Uribe Vélez, que le propone resucitar el acuerdo nacional, y con eso podrían desempantanar todas las reformas socialistas
que consolidarían el poder de la izquierda en Colombia. Es decir, recordemos que está en ciernes la reforma civil y de comercio que está relativizando el derecho de la propiedad privada, y con eso podrían impulsar, y se quiere impulsar, la reforma rural que está en el acuerdo de La Habana, que también fue apoyado por el doctor Uribe, aquel que se supone que de la oposición es el que está apoyando al gobierno hoy en día. No nos engañemos. La paz total estaría entregando al país también al terrorismo, dejando a merced de ellos la seguridad de los colombianos. Y también está en ciernes la reforma de la salud, que estatizaría ese servicio para los colombianos, haciendo que todos nosotros dependamos del Estado de una manera cada vez más grave. Vamos a concluir. Solo el Rosario puede salvar al mundo y a Colombia, y ahora es corroborado por el propio pontífice. En Colombia, el Centro Cultural Cruzada, la campaña Colombia Necesita de Fátima, lleva adelante el Rosario Público por Colombia, y en el mes de octubre se realizaron ya 19 rosarios en plazas públicas, nutridos con mucho público, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, continuaremos con esa epopeya, porque solo Nuestra Señora puede salvar a Colombia. En este momento no hay condiciones ni en nuestras generaciones ni en nuestros políticos para poder sacar adelante el país, ni siquiera en Colombia ni en el mundo, porque nuestras generaciones han sido contaminadas por el relativismo revolucionario, y muchos ya no están en condiciones de aportar la salida a la actual crisis moral y política. ¿Quién podrá salvarnos? Ciertamente Dios, pero en el contexto humano, la juventud. Hay amplios sectores de la juventud que en medio de la degradación y la corrupción se encaminan al conservadurismo, a los valores morales, de manera tal a que se están llenando los seminarios conservadores y tradicionales en el mundo. Y aquí en Colombia hay amplios sectores de juventud que vuelven otra vez a los valores, a la apetencia de los valores católicos. Yo les pido a ustedes que nos ayuden para la realización de un seminario, una semana especializada de formación católica que realizaremos el 3 al 5 de enero. Necesitamos su aporte, porque la juventud es la esperanza. Si la formamos en valores, nosotros podemos tener personas que en un futuro realmente puedan recuperar todos los valores de la civilización cristiana y de Colombia. ¿Quiere usted aportar algo bueno para Colombia? Formemos esa juventud que tiene apetencias por los valores y se vuelve al conservadurismo. Yo estoy seguro que eso es lo que Nuestra Señora quiere, formar las nuevas generaciones. Ayúdenos con una cuota de 100.000 pesos, 500.000 pesos, aunque sea 50.000 pesos, ¿por qué no? Clicando aquí abajo, de manera tal a que usted de esa manera ayude a la salvación de Colombia. Muchas gracias por su audiencia. Si no está suscrito a este canal del Centro Cultural Cruzada, hágalo, porque usted es el gran favorecido. Así también obtendremos el beneficio de sus comentarios, de sus me gustan. Suscríbase clicando en suscribir y clicando en la campanita para recibir las anotaciones. Así tendrá siempre un análisis idóneo del pensamiento católico sobre los acontecimientos. Muchas gracias.